Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar acerca de la intervención educativa en adultos y en edad escolar. Mi grupo está conformado por Yelisa Moscote, Angélica Navarro, Otoniel Orozco y pues quien les habla, Marcela Navarro. Vamos a empezar hablando acerca de la educación social y la pedagogía social en la educación de adultos. Vamos a definir en primer proceso qué es la educación social. La educación social es un ámbito de intervención que, si bien se hunde sus raíces en Pestalozzi en el siglo XVIII y a principios del siglo XX, ha tenido una explosión sin precedentes a partir de 1970 en ámbitos muy diversos, tales como la educación de adultos, la animación sociocultural o la educación especializada. Podemos hablar acerca de la educación social en vista de diferentes autores como Petrus, Quintana, Asociación Estatal, donde para Petrus nos dice que la educación social debe ser conceptualizada, explicada en función de factores tan diversos como el contexto social, la concepción política, las formas de cultura predominantes y las situaciones económicas y la realidad educativa. De esta forma, pues la educación social está desarrollándose y evolucionando a gran velocidad en la esfera científica, académica y profesional, fundamentalmente en Europa y cada vez con mayor proyección en América Latina. Por otra parte, tenemos a Quintana, que nos dice que apunta que la educación social tiene dos sentidos, es decir, por un lado la intervención educativa que se hace con el fin pues de ayudar al individuo a que se realice en él del mejor modo posible y sin desviaciones, y el proceso de socialización, es decir, la adaptación a la vida social y a sus normas, hasta alcanzar unas altas capacidades de convivencia y de participación en la vida comunitaria. Por otro lado, la Asociación Estatal de Educación Social nos dice que la educación social es vista como el derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, donde pues los ámbitos que actúan en la educación social han sido la educación social especializada, la educación para personas adultas, la animación sociocultural y el desarrollo comunitario. Además, la formación sociolaboral. Esta pone en juego pues una serie de servicios sociales de carácter pedagógicos que tienden pues unas veces a resolver problemas carenciales que sufren ciertos grupos sociales marginados y otros a prevenir dichos problemas en la población general, asegurándole pues los medios de educación para la paz, educación ecológica, educación cívica, asociacionismo, voluntariado, servicios de tiempo libre, etcétera, de llevar pues una vida comunitaria pletórica y correcta. Por otro lado, tenemos la pedagogía social. La pedagogía social es la ciencia que se fundamenta y orienta la práctica socioeducativa tradicionalmente no formal para la prevención, acción y rehabilitación en pro de la madurez social del individuo o colectiva, la formación socioeducativa y sociocultural en todos los ámbitos, así como la promoción, participación y potenciación personal y comunitaria desde los derechos humanos a fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar. Generalizando, pues se puede decir que la pedagogía social tiene pues como por finalidad trabajar con sujetos o grupos en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo social, en situaciones de desventaja y desamparo, que muchas veces en razones de las carencias sociales de origen social en la mayoría de los casos, padecen situaciones de marginación y de conflictos sociales. Las dificultades de estas personas pueden ser a su vez muy distintas, como la drogodependencia, el analfabetismo, la discapacidad, niños en situación de calles, niños, adolescentes y jóvenes en contexto de encierro, entre otros muchos. Siguiendo así,
Podemos hablar entonces de la pedagogía social y la educación social y la importancia que tienen estas dos en el desarrollo social, donde su finalidad es la socialización y la ciudadanía plena para todo el mundo, desde la recreación de la cultura del día a día, por un lado, a la creación de la cultura propia del individuo, por otro. Tanto la pedagogía social como la educación social, más que dirigir sus miradas hacia contenidos o saberes disciplinares, fijan pues su atención en la dimensión social, cultural y política, cívica y demás, entre otras. De quién y con quién actúan, dónde, por qué y para qué lo hacen, es decir, de los contextos y de quienes los protagonizan como sujetos o agentes de una determinada práctica educativa, sin que ello suponga necesariamente que sean catalogadas como alumnos, estudiantes, destinatarios, usuarios, beneficiarios o clientes. Al serlo, la pedagogía social se abona a su caracterización como una ciencia teórica práctica relacionada con la educabilidad de todas y cada una de las personas que viven en sociedad, al ser uso de estrategias metodológicas que favorezcan pues la prevención, la asistencia, inclusión y reinserción social, tanto de quienes se encuentren en situaciones de dificultad, vulnerabilidad o riesgo social, como de quienes pues están en situaciones normalizadas, así como lo expone con nitidez la Asociación Internacional de los Educadores Sociales en el 2011. Asimismo, podemos llegar al tema acerca de la educación social y la pedagogía social como un referente teórico en la educación de adultos. Este nos dice que la educación de adultos ha sido desde sus orígenes un espacio en permanente redefinición de sus fronteras, un lugar contradictorio, tensionado, tanto propicio para la promoción de nuevas oportunidades para los grupos marginados y la experimentación de nuevas prácticas, como para la reproducción de prácticas escolarizadas y para una degradación y empobrecimiento de esas prácticas. La educación de adultos ha estado asignada por el principio de la compensación. Ha sido un acto de reparación social referido principalmente a la escolaridad no alcanzada por una parte de la población adulta. Es evidente que la educación es un proceso crucial para combatir los cambios característicos que acontecen en esta etapa de la vida y que afectan principalmente a las capacidades físicas, cognitivas y sociales. No se debe olvidar también que sin dichas capacidades, este colectivo de población puede llegar a sentirse discriminado y excluido de la sociedad. Por lo tanto, la intervención educativa de los especialistas se orienta en este sentido a que estas personas se mantengan activas, motivadas, estimuladas, cambien sus actitudes con respecto a su edad, conozcan sus posibilidades y se conviertan, por así decirlo, en agentes de cambio social y conozcan mejor su entorno y a sí mismos. Es necesario pues que el adulto participe en el proceso de planificación de sus aprendizajes, teniendo en cuenta las áreas siguientes como la alfabetización, como acceso a la cultura escrita, la información y la educación permanente a lo largo de la vida, la educación en la perspectiva del trabajo, la educación tendiente al desarrollo de las conciencias críticas y el pensamiento autónomo. Además, también la educación para la ciudadanía, el respeto a los derechos humanos y participación activa. La educación de campesinos, pueblos originarios, inmigrantes, educación en contextos de encierro, educación para un desarrollo local sostenible, articulada con las necesidades y recursos de su comunidad. Su objetivo es poder ofrecer a los mayores todos los recursos disponibles que tengamos a nuestro alcance y así como aplicar diversas metodologías y realizar actuaciones concretas pues, que favorezcan su desarrollo personal y además social. Dentro de estas podemos encontrar unas diferentes áreas donde se desarrolla la educación para adultos, que son la educación formal, la no formal y la informal.
La educación formal de jóvenes y adultos son aquellas actividades educativas ofrecidas en contextos formales y no formales e informales destinadas a los adultos con el objetivo de profundizar o reemplazar su educación y formación inicial. Su objetivo puede ser terminar determinado nivel de educación formal o capacitación profesional y adquirir conocimientos o competencias de un nuevo ámbito o actualizar conocimientos o competencias. Dentro de la educación informal de jóvenes y adultos, el aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin objetivos claramente establecidos. Se refiere más que todo pues a un proceso permanente en el que cada persona adquiere actitudes, valores, competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de su entorno como familia, vecinos, trabajo, recreación, bibliotecas, entre otras. Y la educación no formal de jóvenes y adultos nos dice que son las actividades educativas organizadas por regla general fuera del sistema educativo formal. Estas tienen como objetivo de aprendizaje definidos, pero varían en función del tiempo de duración, estructura y además organizativa, en dependencia si concede o no certificación de adquisición de aprendizaje. Entonces, se puede decir que por lo tanto, desde la pedagogía o ciencia de la educación se trabaja para que este colectivo se sienta útil, acompañado, mejore su autoestima y autoconcepto, se preocupe por su futuro, pues conserve sus intereses e inquietudes y manifieste sus necesidades, se sienta pues escuchado y comprendido y sobre todo perciba que está incluido en la sociedad y se adapte de la mejor manera posible a ella, encontrando pues su lugar y desempeñando nuevos roles que promuevan pues un cambio de mentalidad en todos los que los rodean. A continuación los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, en el caso de Moore Arthur, 1986, pues ellos nos decían que una persona necesitada de tratamiento psicológico puede sufrir efectos secundarios negativos por las sanciones de la familia o de los miembros de la comunidad. También se pueden producir, nos decían ellos, que se pueden producir efectos negativos en la persona que está desadaptada por fracasar el tratamiento, en modificar los problemas que llevaron a la consulta o al tratamiento. Entonces, con todo esto podemos decir que estudios han comprobado que los delincuentes más difíciles de tratar en la adolescencia fueron niños, ya que empezaron sus actos delictivos a temprana edad. Por eso es importante establecer programas de prevención antes que aparezcan las conductas delincuenciales. Bueno, ahora vamos a hablar de modelos médicos terapéuticos versus modelos pedagógicos educativos. Bueno, también decía que la definición de adaptación o de delincuencia es básicamente cultural. Con esto quiere decir que influye mucho la cultura y el ambiente que rodea a la persona, en este caso. Bueno, en un principio, la conducta delictiva en la adolescencia no se considera como un trastorno psicológico grave, porque el delincuente juvenil no es un enfermo ni un retrasado mental. También nos decían que la delincuencia no tiene un origen genético, pero la cromosopatía puede ser la causa de anomalías y enfermedades con sintomatología conductual y delincuencial. Bueno, en el caso de Garrido, en 1987 decía que el fracaso escolar es una predicción delincuencial juvenil. ¿Y por qué decía eso? Porque las cosas en las que los alumnos, digamos que comienzan a hacer o a pasar para poder ir a la escuela, o de pronto los trayectos que tienen que hacer para llegar a la escuela, los cambios de
centros educativos, los cambios de profesores, ya todo eso son factores, todo eso son factores de inadaptación, ¿verdad? Son factores de inadaptación y por eso es necesario establecer programas educativos, pedagógicos y preventivos. Muchas gracias. Mi nombre es Yelitza Moscote y hoy voy a hablarles sobre hacia modelos pedagógicos comunitarios en el tratamiento de la asociabilidad infanto-juvenil. La importancia que tiene la etiología de diversos factores sociales y comunitarios en los fenómenos de asociabilidad y en la delincuencia juvenil, las intervenciones educativas y pedagógicas han de ir dirigidas también a la comunidad a dar soluciones y que deben buscarse dentro de la comunidad y deben de ser compartidas responsablemente por estas mismas. Hay una evidencia experimental de los programas basados en la prevención individual, donde se ha constituido un fracaso, lo cual no quiere decir que en algunos casos no sea conveniente el mantenimiento de algunos tratamientos individualizados integrados dentro del marco más amplio de un programa comunitario. El recidivismo de la comprobación de los niños que empezaron sus actos delictivos en una edad preadolescente nos dice que se convierten en delincuentes en la adolescencia con mayor porcentaje de delitos. Y lo más grave es que habían comenzado desde la edad posterior. También nos lleva a procurar desarrollar estos programas comunitarios preventivos en edades escolares, en las preadolescentes y en la identificación temprana del niño que incurre estos delictivos. Los programas pedagógicos comunitarios preventivos serán tales por el hecho de ser propositivos y también deliberadamente dirigidos a la prevención de la sociabilidad y en la delincuencia juvenil. Estos estarán fundamentalmente basados en las informaciones, en las enseñanzas de habilidades dentro de las técnicas educativas de aprendizaje y las habilidades de comunicación. El crear una mentalidad comunitaria y agrupativa constituye en la existencia de un objetivo previo y necesario de todo el programa comunitario. Las intervenciones educativas se han de entender y facilitar ocasiones en los espacios, en los lugares de encuentro, en donde los jóvenes con dificultades logren dar respuesta a sus necesidades y los problemas que tienen en la comunidad. Y que en la comunidad compruebe y reconozca la realidad que está pasando la situación, la comunidad juvenil. Pasa la otra diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con el modelo o programa en la ciudad educativa. El concepto que tiene la ciudad educativa se inspira en la organización social y educativa de las polis de la Grecia clásica. En las polis griegas no existía propiamente una organización formal ni sistémica ni regalada a la educación de los ciudadanos. Esta era la polis de la ciudad del Estado, donde globalmente se entendía que lo que educaba al niño comenzaba la situación desde que nacía hasta que moría. Entonces, esto no quiere decir que no existían centros institucionales ni personas que se dedicaban a construir y educar a los niños. La ciudad, a través de sus instituciones y de la vida comunitaria, a la educadora y a la formadora de los ciudadanos, decía que todo esto eran los responsables de cómo se comportaban los niños en la educación, los jóvenes. En este sentido, se entendía como Plutarco, que era la ciudad era la ciudad con mejor instructor. Estos programas globales integrados tenían cuatro niveles fundamentales. El primero es un nivel de conocimiento e investigación que es simultáneo a los demás niveles o acciones. Esto busca conocer la situación real de la comunidad, a intervenir en la relación que tiene la población juvenil y conocer la población con el bajo, medio y alto riesgo delincuencial para elaborar un mapa ciudadano.
El segundo nivel viene siendo un nivel informativo que con un equipo de información y relaciones ciudadanas, entre otras, trataría de informar a la ciudad o a la comunidad a través de diversos medios de comunicación en su relación con los jóvenes. El tercero viene siendo un nivel de intervención o acción educativa que con sus equipos de intervención educativa llegan a una práctica, a tener acciones educativas en general y los jóvenes en particular. Y por último tenemos el nivel de educación, que es la remodelación continuada del programa que coordinará, evaluará y reciclará la eficacia de todo el programa. Muchas gracias.